¿Qué tal, compañeros? Vamos a ver ahora portfolios de personajes un poquito menos cartoon que lo que hemos visto en el vídeo anterior. Vamos a ver cómo están presentados y luego vamos a ver cómo presentar figuritas de Wargames y figuras coleccionables. Como ejemplo, quiero enseñaros primero el trabajo de Thanos Bompotas, en el cual podemos ver un uso muy bueno de miniaturas, pero una vez dentro podemos ver esta increíble presentación. Presentar los trabajos con un isla animado hace que vuestros trabajos luzcan muchísimo más. Si se puede hacer, siempre es genial tenerlo, pero aún se puede mejorar, como en este caso, metiendo un poquito de entorno y una buena iluminación para que luzca tu trabajo, porque al final, si no tienes una buena iluminación en tu trabajo, se echa a perder todo el esfuerzo. Así que, aunque sea un poco tedioso, después de haberos tirado mucho tiempo con un modelo, intentar que el modelo de alta o que el modelo renderizado en Marmoset tenga una buena iluminación, dedicarle tiempo. Luego, además, se puede ver el Wire, que es muy limpio y está bastante bien. Incluso una escena de SketchUp que tiene hasta música, o sea, una pasada de presentación. Luego, en este otro ejemplo, Julen Destroy nos muestra una reinvención de Samus Aran con varias poses, un muy buen trabajo de texturas y además enseñando una topología muy limpia. Está muy bien que a veces hagáis algún fanart. Yo personalmente no soy muy amigo de los fanart, pero sí que es verdad que dan un poquito más de visibilidad. Por contrapartida, pues tienes que presentar un trabajo muy bueno porque hay mucho donde comparar. Ya no solo por el arte original, que a lo mejor si es un juego retro, pues no hay forma de compararlo, pero seguramente otros artistas también hayan hecho fanart y es como más fácil las comparativas. Aunque en este caso la verdad es que el fanart ha sido como una reinvención, que eso está muy bien y es como un pelín más a simplemente hacer un fanart típico copiando totalmente el original. Digamos que es como que pones aún más de tu parte. Entrando ya en la presentación del realismo más extremo, tenemos sin duda uno de los portfolios más épicos de toda ArtStation, por lo menos en mi opinión, que es el de Baolong Zhang. Es increíble cómo las miniaturas de este artista te producen la necesidad imperiosa de querer entrar en todas para verlo todo. Entramos, por ejemplo, en la del enano del Hobbit. Ya solo con el primer vídeo nos hacemos una idea del impresionante trabajo de shading que ha hecho en Unreal. Y la verdad es que este es un punto clave para todo aquel que quiera hacer personajes realistas. Es necesario tener conocimientos para poder crear este tipo de materiales tan realistas, sobre todo de piel humana, que es lo que mayormente vas a hacer en personajes. No hablamos de criaturas, ya sea en Marmoset o Unreal o en el motor de juego en que lo vayas a mostrar. Para la presentación de un personaje de videojuego, y creo que todavía no he visto ninguna mejor, es hacerse una presentación como si tu personaje estuviese in-game, aunque realmente no lo esté, como hace Bao Bu. Puede ser simplemente en Unreal o en Unity y simplemente simular que es jugable, con lo cual si el resultado es lo suficientemente bueno, la persona que está buscando para contratarte va a ver que tu trabajo funciona en un motor de videojuego y funciona bien. Esto va a hacer que despeje muchísimas dudas sobre la calidad de tu trabajo y la capacidad de llevarlo a un juego. Hay otra especialización del esculpido de personajes que es el esculpido de criaturas. Digamos que en muchas empresas grandes hay artistas dedicados solo a hacer criaturas, ya que estas pues tienen otro tipo de complejidades, tienes que estudiar una anatomía que ya no es la humana, entonces sí que es verdad que necesitas unos artistas más especializados para llegar a un nivel más alto. Dos buenos ejemplos de portfolio de criaturas son estos: el de Damien Guimoneau, en el que por supuesto este artista tiene unas miniaturas estupendas, un excelente trabajo y piezas de portfolio tan buenas como esta de Alien, que lo primero que hace es enseñarnos una muestra de cómo queda su criatura directamente en la película en la que ha trabajado. Evidentemente, si no tenéis este tipo de trabajos, que si estáis empezando no los tendréis, pero sí que podéis intentar hacer la situación de simularlo. Hacéis una criatura y, como en este ejemplo, pues podéis intentar hacer como si fuese una captura de una película. Esto es algo que va a hacer que quede muy bien y que llamará mucho la atención a un jefe de arte o un lead artist que esté evaluando vuestro portfolio. Y como no, bajamos un poquito y tenemos un buen desglose y vemos plano de detalle y ese tipo de detalles extras que hacen que resalte más tu trabajo. Esto es interesante sobre todo si estáis haciendo realista y tenéis mucho detalle metido, pues a lo mejor con una imagen más lejana no se aprecia todo ese esfuerzo. Entonces está bien eso, incluir planos de detalle más cerquita y que se vea bien todo ese esfuerzo y ese detalle extra que tiene vuestro modelo. Siguiendo con trabajos de Damien, podemos ver este Triceratops, en el cual vemos la topología del dinosaurio claramente enfocada a cine, y un buen ejemplo de las UDIMs que tiene esta criatura, con un ejemplo de cómo queda su textura. Eso también está muy bien si os enfoquéis un poquito más a criaturas de cine, mostrar que podéis trabajar con UDIMs, que son un desglose de muchas texturas, y mostrar una topología pues evidentemente más densa que para un videojuego, pero que esté suficientemente bien hecha como para animar. Como siempre, cuando no mostráis topología, pues da la sensación de que estáis ocultando algo, de que ¿por qué no la mostrará?
Por eso siempre os digo que mostréis la topología y que lo trabajéis mucho. María Panfilova es otra artista de criaturas que es genial. Seguramente os suene alguno de sus trabajos porque ha sido portada de Sustan Painter. Y viendo este trabajo en concreto, vemos un desglose de vistas de arte final, unas cuantas capturas en ZBrush y el modelo texturizado en Sustan Painter. Con esto nos hacemos a la idea de que el arte final pues lo ha sacado desde una textura y no hay un postproceso de Photoshop detrás. Está muy bien además que enseñáis vuestro archivo de texturizado como un extra. Si se ven vuestras layers de composición de la textura, procurad que esto sea ordenado y legible, que no vean un batiburrillo de fill layer, layer y cosas sin nombre o cosas sin ordenar. Que a lo mejor trabajáis así temporalmente, pero si lo mostráis, pues intentar ordenarlo un poquito, porque muchas veces en una empresa vuestros archivos no solo los tocas tú, los tienes que pasar a otro compañero o alguien tiene que tocar algo, y entonces cuando otra persona recibe tu trabajo, pues lo que esperas es que sea un mínimo de ordenado para que no se vuelva loco buscando qué layer hace qué efecto es este o cómo ha hecho esto y esté ahí clicando a ver qué hace, a ver qué no hace, que eso es como una pérdida de tiempo. Entonces eso, si mostráis las layers, ser ordenaditos, por lo menos que os dé una buena sensación. Vamos a ver ahora miniaturas y figuras coleccionables. Anteriormente hemos visto cómo presentar personajes tanto cartoon como estilizados, como realistas, o enfocado un poquito más a videojuegos y cine. Pero, ¿cómo habría que presentar vuestros trabajos si realmente lo que queréis hacer son miniaturas para wargames o figuras coleccionables? Pues esto es lo que vamos a ver ahora. Para empezar vamos a fijarnos en el trabajo de Álvaro Ribeiro. Si entramos en su figura de Cats, podemos ver cómo queda su figura impresa y con color. Esto está muy bien si ya te han impreso la figura y la han coloreado, pero como en la mayoría de las ocasiones no va a ser el caso, lo que podéis hacer es, después de hacer el modelado de alta, hacer un modelo mid poly, un intermedio, en el cual habéis texturizado vuestra figura simulando cómo queda impresa y hacer un pequeño montaje de cómo quedaría vuestra figura coloreada. Así que no os preocupéis porque hagáis este modelo de mid poly con Zeta Remesser y montar la textura en Sustan Painter, intentar eso, simular que es un producto comercial. Esto también hace que parezca un producto más profesional, ¿no? Aunque sea un modelo solo de alta, pero que parezca que ya ha sido producido, pues siempre va a aportar como un poquito más a vuestro portfolio de figuras coleccionables. En el portfolio de Dani Bell, un mega maestro de las figuras coleccionables, podemos ver en sus miniaturas como dentro de sus trabajos, su figura ya impresa y además una referencia real de algo, como por ejemplo su mano. ¿Qué conseguimos con esto? Pues conseguimos entender qué escala tiene esta figura. Entonces, si llegáis a hacer una figura y la imprimís, aunque sea con una impresora casera, que a día de hoy dan bastante buena calidad, si ponéis vuestra mano, se va a entender bien el tamaño de esta y si es una figura grande, pues podréis resaltar el tamaño que esta tiene. En el caso de ser una miniatura, pues podéis poner la típica moneda, que todo el mundo sabe más o menos qué tamaño tiene, y os podéis hacer una idea del detalle pequeñito que pueda tener una miniatura o cuánto de grande es una figura coleccionable. Como os digo, las figuras de coleccionables y miniaturas está muy bien enseñar el 3D, por supuesto, pero intentar siempre imprimirlas y hacer fotos a estas impresiones. Porque al final el que te va a contratar quiere ver cómo queda el resultado final de algo impreso, porque al final lo quieren para imprimir. También es importante que tengáis en cuenta el tamaño de los detalles, no es lo mismo hacer una figura grande, el tamaño del detalle, que para una figura muy pequeña de tipo Warhammer. Tiene otro tipo de detalle que es mucho más exagerado para que se vea bien al ser pequeña. Hay otra cosa muy importante que tenéis que tener en cuenta en el tema de figuras de Wargames y figuras coleccionables, que es la pose. Dani Bell tiene varios ejemplos muy buenos de poses. Así que dedicarle mucho tiempo a esto, porque al final si hacéis un modelo muy bueno y la pose no funciona, vais a echar por tierra todo el trabajo. Otra cosa muy a valorar es el arte de hacer peanas. Os pasará, es posible que hagáis el personaje y qué pereza hacer la peana. Bueno, pues en ese caso, intentando hacer una peana muy currada, hacer algo sencillo, que se note que la intención es hacer algo simple. Pero no intentéis hacer algo medio bien, medio tal, porque como no está la peana al nivel de la figura, va a ser terrible. Por ejemplo, en este trabajo de Daniel, la peana nos hace creer que Magneto está levitando, pero ya si nos fijamos, pues tiene varios puntos de sujeción muy bien disimulados y este efecto es muy interesante y también bastante difícil de conseguir para que sea más o menos creíble. Así que si intentáis hacer personajes que levitan, pues mirad muchas referencias y mirad cómo otros artistas han ideado formas de hacerlo. Otra cosa que podéis incluir en vuestras miniaturas o figuras coleccionables son varias cabezas intercambiables, ya que en muchas figuras de colección la figura en sí te viene con varias cabezas y el plus de haber hecho una figura intercambiable, que siempre está muy bien enseñar para demostrar que sois capaces de ser buenos haciendo piezas de corte, porque se va a ver que las cabezas se pueden intercambiar
bien unas con otras. Digo cabezas como puedo decir cualquier otra parte del cuerpo o accesorio que se pueda quitar y poner. Aquí podéis ver esto en el trabajo de Andrés Yamaguchi. Vemos que la figura tiene varios gestos, además de una pieza con el visor para poder poner aparte. Esto es lo que os contaba. ¿Qué va a implicar todo esto? Pues que vais a tener que estudiar muchos rostros humanos y por supuesto mucha anatomía. Un desglose de piezas también es bastante fundamental, como podemos ver aquí en el ejemplo de André, y así pues como os decía antes, demostráis que podéis hacer buenos cortes para encajar piezas. Para las figuras pequeñitas tipo Warhammer se pueden aplicar muchos de los consejos que hemos visto para figuras grandes, pero aparte de todo lo anterior tenemos que controlar muy bien el tamaño del detalle. Siempre estar pensando que estas figuras tienen el tamaño muy reducido, así que normalmente tendremos a exagerar todo, y además suelen ser pintadas, con lo cual a veces hay que exagerar las cavidades del esculpido para que cuando pintes la tinta penetre bien y se pueda llegar a pintar correctamente. Es interesante, si vais a mostrar estas figuras en ZBrush, utilizar un material claro en el cual se vean muy bien los detalles. Y podéis poner un fondo un poquito más oscuro para que haya mucho contraste y se vean claramente todos estos detalles. Por ejemplo, en el trabajo de Andrew Angel tenéis un ejemplo de lo que estaba contando, o en este otro tenéis un ejemplo de lo importante que es la iluminación para destacar vuestro trabajo. Aquí tenemos otro trabajo más, con una muy buena iluminación que destaca el personaje, además que lo exagera un poquito más con un efecto de glow en los ojos. Este trabajo viene de la mano de Lija Padilla. Como siempre, espero que estos vídeos os estén ayudando, así que nos vamos a ver en el siguiente vídeo, que va a tratar sobre texturas y materiales. Si quisierais que hiciese otro tipo de vídeos tratando otros temas, pues sin ningún problema dejármelo en los comentarios. Así que nos vemos, un saludo.